Gloria a Dios. Y algo está pasando, se escucha el sonido de un pueblo clamando. Y algo está sucediendo, la tierra se postra a adorar al Cordero, y cielo y tierra se funden en un clamor. Y tú eres santo, santo Cordero de Dios, eres digno de toda adoración. No hay nada ni nadie que pueda igualarse a ti. Dile, algo está pasando. Y algo está pasando. Se escucha el sonido de un pueblo clamando. Y algo está sucediendo, la tierra se postra a adorar al Cordero, y cielo y tierra se funden en un clamor. Y tú eres santo, santo Cordero de Dios, eres digno de toda adoración. No hay nada ni nadie que pueda igualarse a ti. Tú eres santo y tú eres santo, santo Cordero de Dios, eres digno de toda adoración. No hay nada ni nadie que pueda igualarse a ti. Inigualable, incomparable, y nada se compara a la grandeza de tu ser. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella habrá otro como tú. Inigualable, incomparable, y nada se compara a la grandeza de tu ser. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella habrá otro como tú. Y tú eres santo, santo Cordero de Dios, eres digno de toda adoración. No hay nada ni nadie que pueda igualarse a ti. Tú eres santo, tú eres santo, y tú eres santo, santo Cordero de Dios, tú eres digno de toda adoración. No hay nada ni nadie que pueda igualarse a ti. Dile como una oración, tú eres santo, y tú eres santo, santo Cordero de Dios, tú eres digno de toda adoración. No hay nada
canción y melodía de tu amor, y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, y me llamo el amor, y de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor ahora, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre, y estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, y cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó el temor, todo temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, y yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé
soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, me ama, me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh, gloria a Dios, de unas palmas fuertes al Señor, hermano. Pueden tomarse asientos. Quiero hablarles nomás unos 15 minutos, 20, a ver si aguantan y no se duermen. Bueno, Juan, bienvenido, gracias por estar en este lugar, ¿verdad? Pues nuestra intención como jóvenes nosotros es, ¿verdad? Bueno, jóvenes cristianos o en una iglesia, primero que nada, no somos perfectos, tenemos todas nuestras fallas, pero pues el motivo de tal vez buscar en la iglesia, buscar de Jesús es porque queremos ser mejores personas, mejores seres humanos en esta tierra, en un mundo corrompido, ¿verdad? Un mundo con tantas cosas feas que se ven, y pues tratamos de mejorar. Ah, Chepe, adelante, Chepe. Sí, está bien. Y entonces pues ser mejores personas todos nosotros. Ahora bien, en la vida de un joven cristiano o un joven en la iglesia existen 3 días importantes. El primer día importante es el día en que nacemos. El segundo día importante es el día en que nacemos de nuevo. Y el tercer día importante es el día en el cual nosotros descubrimos o encontramos el motivo por el cual hemos nacido. Entonces, viendo a mi hermano Juan, veo su cara y parece una cara pues bien niña, se ve bien joven. Pero cuando escucho su voz bien ron, bien fuerte, pues parece alguien bien mayor ya, ¿verdad? Pero pues está muy joven. Y entonces, y vemos, ¿verdad? Que existen esos 3 días importantes. Entonces, como todos vemos, obviamente hemos nacido. Y me imagino que algunos o todos aquí han nacido de nuevo. Que han nacido de nuevo, que se han arrepentido, han aceptado a Jesucristo en su corazón y han declarado eso, ¿verdad? Han sido bautizados. A eso me refiero, nacer de nuevo. Y pues también como tercer punto, tal vez algunos han encontrado el motivo por el cual hemos nacido, por el cual hemos sido llamados a la iglesia o a este mundo. Entonces yo quiero hablarles de ese motivo, cuál es nuestro llamado, cuál es el llamado de nosotros como jóvenes en la iglesia, ¿verdad? Porque entre los jóvenes existen muchas preguntas que nos podemos hacer, y yo he descrito 3 preguntas que creo que son las más importantes y las que todos los jóvenes nos hacemos. La pregunta número 1 es:
¿hasta dónde puedo tocar a mi novia? Eso yo creo que es algo que los jóvenes nos hacemos muchas veces, ¿verdad? Bueno, cuando tienen su novia, hay muchas relaciones pues sanas, ¿verdad? Entonces, y luego sigue la número 2, ¿cuál es mi llamado? Y la número 3, ¿quién soy? Entonces, ya lo he predicado otras veces, creo que la número 1 no, pero tengo ahí, pero se la voy a dar luego. Entonces, pero esta tarde yo quiero hablar de cuál es mi llamado. Al leer la Biblia nosotros nos damos cuenta y entendemos, ¿verdad?, que los discípulos o los apóstoles no tenían un problema de identidad. A lo que me refiero es que ellos no estaban preocupados o no estaban confundidos de quiénes eran ellos. Jesucristo les dio un llamado desde que les dijo, déjenme leerles para que me entiendan mejor. En el libro de Marcos lo describe así, Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El llamado que Jesucristo les estaba haciendo a todos sus discípulos era simple y sencillamente al que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Como jóvenes a veces nos frustramos estando en la iglesia y nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo por la causa de Jesús? ¿O qué puedo hacer yo en la iglesia para mostrar que yo sigo a Jesús, que soy un discípulo de Jesús? Porque muchas veces nos pasa que tal vez no podemos demostrarlo, que poder subir al altar y poder estar ahí predicando, o poder estar ahí ministrando en alabanza, o llevando el tiempo de los testimonios, lo que sea. Muchas veces nos frustramos y nos pasa eso. Pero entonces nuestro llamado va más allá de solo cumplir alguna función en el templo. Entonces nuestro llamado, y yo recuerdo hace unos años creo que di esta enseñanza, pero hace un tiempo atrás me volví, yo tengo siempre un testimonio de un joven que llegó donde su pastor, y llegó corriendo porque acababa de descubrir que él no tenía un llamado. ¿Y por qué?, le pregunta el pastor. Es que, pastor, le descubrí que cuando canto, mi voz se escucha como un gato atropellado. Entonces, y además le dije, no soy bueno en la escuela dominical porque odio a los niños. Entonces, y además le dijo, no le bastó solo esas dos cosas, además le dijo, yo tengo miedo o tengo pena el pararme en público o incluso hablar con alguien que no conozco, para mí se me hace muy difícil. Entonces no puedo predicar prácticamente. Y entonces lo que me resulta muy gracioso o tal vez interesante es de que este muchacho estaba resumiendo el llamado de Cristo en solo 3 cosas, que es predicar, cantar y cuidar a los niños. Pero el llamado que Jesucristo nos ha hecho a nosotros como sus discípulos va mucho más allá de predicar o de estar en el ministerio de alabanza o de ser pastores. Nuestro llamado es a que estemos con Jesús, a sanar enfermos y que llevemos a este mundo a un encuentro con Dios. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Entonces, como jóvenes es difícil, sí es difícil, pero sabemos que la confianza que tenemos en Dios nos da la fortaleza para lograr las cosas, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo nuestro llamado va mucho más allá de las 4 paredes. Nuestro llamado va más
más allá de las cuatro paredes. Entonces, muchas veces nos frustramos porque pensamos que eso es todo. Entonces, un ejemplo es, a mí puede ser, tal vez ya me han visto predicando en la iglesia, pero aunque a mí ya no me den la oportunidad de predicar allí o de predicar aquí con ustedes, o de que mi voz ya no dé nada, pero mi llamado nunca me lo van a poder quitar, porque mi llamado es ser discípulo, no es ser predicador. Mi llamado no es ser predicador o un buen músico en la iglesia, porque nuestro llamado es a estar con Jesús, a hacer lo que Él hizo, sanar enfermos y llevar a todo el mundo a un encuentro con Dios. Y entonces, en la ciudad de Nueva York hay unas grandes iglesias, grandísimas, hasta de 5,000, 3,000, 5,000 personas. Y entonces ahí hacen muchas encuestas y me llamó la atención una encuesta que hicieron ahí. Y hay una pregunta, hicieron 10 preguntas como a unos 300 jóvenes más o menos. Y la única pregunta que resaltó, que a mí me llamó la atención, fue la que el pastor de esa iglesia preguntó: ¿tú qué estás haciendo por la causa de Jesús? ¿O qué estás haciendo por Jesucristo? Entonces la respuesta fue: mi trabajo secular no me permite desarrollar mi ministerio. Desearía poder trabajar en la iglesia, pero solo unos pocos pueden. Eso es todo lo que vengo hablando, de que muchas veces pensamos que el ser parte de un ministerio que está sirviendo arriba en el altar lo es todo, o que solo así podemos demostrar cuál es nuestro llamado en la iglesia. Pero la verdad es que no lo es así. Hay tantas mentiras en pocas líneas, porque Dios nos está llamando no a trabajar solamente en la iglesia, sino que Él nos está llamando a que estemos con Él, a que sanemos los enfermos y a llevar este mundo a un encuentro con Dios. Es lo que nos está diciendo a todos nosotros, y dijo que los discípulos los llamó apóstoles. Entonces, y el dime, no te me vayas a emocionar y vayas a hacer tus tarjetitas de apóstol a las naciones, pero todos nosotros en cierta manera, todos nosotros somos llamados apóstoles, tenemos un llamado apostólico de parte de Jesucristo. Nosotros también somos discípulos de Él con un llamado apostólico, y lo que eso significa es de que vamos a hacer lo que hicieron los apóstoles. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Entonces, no solamente porque vamos a la iglesia y no hacemos nada significa que allí acabó todo. Hay una palabra, la palabra iglesia, creo que muchos la hemos escuchado, ¿verdad? Que vamos a ir a la iglesia, o a qué hora se empieza el culto en la iglesia, el servicio en la iglesia, o dónde queda tu iglesia, ¿verdad? Entonces, primero que nada, hay esa palabra en el original, en el griego, se ve de esta manera: eclesia. Esto es historia. Entonces, Jesucristo eligió esta palabra, y la palabra eclesia, traducido al español, se traduce de la siguiente manera, que se dice: los llamados fueron. Entonces, los griegos tenían una asamblea que se realizaba cada cierto tiempo. Esa asamblea era llamada eclesia. Como nosotros estamos ahorita aquí, esta asamblea se llama eclesia. Entonces, cuando Jesucristo eligió esa palabra, no crean que se la inventó. Él tomó esa palabra de los griegos, y porque en ese lugar se reunían todos los líderes de diferentes ciudades, porque eran ciudades pequeñas, ¿no? Entonces, todos los líderes de diferentes ciudades que se reunían a platicar o a tomar ideas de todo lo que estaba mal en sus ciudades. Y entonces
empezaban a tomar ideas y pues aprendían cómo podían eliminar lo malo o lo que no estaban haciendo bien, cómo podían mejorar aquel lugar donde vivían. Entonces es por eso que Jesús eligió esa palabra, porque el llamado de nosotros no se desarrolla aquí o no se desarrolla en el templo donde existimos, porque el llamado de nosotros se desarrolla afuera, porque Jesucristo sabía que no podía meter a toda la gente o a todo el mundo dentro de la iglesia, pero sí podía meter a la iglesia allá afuera en el mundo. Entonces a eso se refería Jesucristo cuando los llamó iglesia. Entonces, y ahora bien, hay otra palabra muy conocida que también que los llamó apóstoles. Los apóstoles, eso sí estaba así. Los apóstoles eran los encargados. Esta palabra Jesús la tomó del Imperio Romano. El Imperio Romano, a lo largo de todo su reinado, dominó tantas ciudades y su imperio dominó por largos años. ¿Y saben cuál era el secreto de su reinado? Es que ellos elegían cada ciudad que ellos dominaban. Ellos enviaban un grupo de personas y a esas personas les llamaban apóstoles. Entonces esos apóstoles eran personas estudiadas, personas que sabían el lenguaje, personas músicos, personas artistas, de todo tipo de personas que metieran la cultura romana en esa nueva ciudad que habían conquistado, porque obviamente las conquistaban, pero no mataban a todas las personas, solo mataban a los que lideraban y luego las demás personas tenían que servirles o morir. Entonces pues obviamente las personas decidían servirles. Entonces los romanos enviaban a sus apóstoles a meter esa cultura a esas nuevas ciudades que habían dominado. Entonces, y los que iban a esas ciudades, los apóstoles, tenían una frase que los motivaba a poder hacer las cosas bien o hacerlas mejor. Esta frase es la siguiente. Dice: si algún día viene aquí el rey de Roma, queremos que el rey se sienta como en casa. Entonces, cuando Jesucristo eligió esa palabra para llamarnos a nosotros también sus apóstoles, yo les pregunto a ustedes, si el rey un día llega al lugar donde ustedes dominan, ¿el rey se sentiría como en casa? ¿Sentiría el rey que están metiendo la cultura del reino en los lugares donde ustedes pues están? Porque ser discípulo, ser apóstol no es en la iglesia, porque Jesús nos dijo una frase muy motivadora, que es que Él no nos manda a ser sus discípulos solamente en la iglesia. Él no nos manda a que nos reunamos simplemente como ovejas, sino que Él nos dijo que yo los mando como ovejas en medio de lobos. Nosotros somos ovejas allá afuera, en aquel mundo lleno de lobos, llenos de gente que pueden hacernos daño incluso. Tal vez aquí no lo vemos, pero en otros países como en Asia, Corea del Norte, Corea del Sur, matan a los cristianos. Mueren 13 cristianos a diario, y eso no hemos sido. Allá yo un día conté una historia que pasó en Corea del Norte, de un pastor Kim, que ese pastor se reunía debajo en las alcantarillas y ponían ahí hacían sus reuniones, sus cultos. Se ponían a leer nomás con una luz pequeña porque no podían que los vieran, y pues un día los descubrieron y a todos los iban a matar. Lastimosamente eran alrededor de unas 30 personas, con niños incluidos, y primero pusieron los niños y les dijeron que niega a Jesús y a tu cristianismo,
lo que los padres de esos niños respondieron le dijeron, hijo, te veo en un momento. Entonces ellos prefirieron que se perdiera la vida de su hijo, pero no negar la causa de Jesucristo. Entonces, a eso hemos sido llamados. Entonces, en aquel tiempo, en el Imperio Romano, sepan esto, que los romanos tenían, y sus esposas, tenían muchos hijos. En el tiempo de nosotros, me acuerdo de mi abuela, o mi tatarabuela, mi abuela tiene 8 hijos. Entonces, en el tiempo romano pasaba lo mismo, no tenían televisiones ni revistas, entonces tenían muchos hijos. Pero lo que me llama la atención es que cuando la mujer daba luz, dice la historia que la mujer llevaba el bebé a los hijos de su padre, a los pies de su padre. Y si al padre no le gustaba ese bebé, solo porque era niña y él quería un niño, o porque había nacido con una enfermedad, ese niño lo agarraban vivo y lo tiraban en el basurero de la ciudad. Y entonces los cristianos en ese tiempo, que eran perseguidos, cuando comenzó la iglesia, hacían sus casas en ese basurero de la ciudad y recogían esos niños y los adoptaban. Y entonces los cristianos empezaron a hacer ese movimiento, lo que hoy llamamos los orfanatos. Entonces, porque todas las cosas que vemos hoy en día siempre han sido encabezadas por un grupo llamado iglesia. Aquellas personas que sin miedo, sin temor a hablar de Jesucristo, han desafiado a aquellas personas tal vez con gran poder. Entonces, el arte, la música, el trabajo social, todo eso siempre ha estado encabezado por los cristianos. Y muchas veces muchos no lo niegan. Y entonces muchos lo niegan. El amor a Jesucristo, o el amor a su Rey, no solamente se basa en las cosas que ustedes aman, sino que también se basa a lo que Jesús odia. Entonces, cuando tú odias algo, rechazas algo que Jesús rechaza, empiezas a demostrar el verdadero discipulado llamado apostólico, y lo que tú sientes en tu interior afecta positivamente, tal vez no en el momento, pero a largo plazo eso va a afectar. Como por ejemplo, hubo una historia de una mujer en Colombia, una joven, que empezó a ver cómo la mafia del tráfico de humanos se robaban las mujeres jóvenes, y las metían a la prostitución. Entonces ella un día dijo, basta, yo tengo que hacer algo. Entonces esa joven encaró a las mafias y empezó a salvar a esas mujeres que ellos llevaban. Estaba cerca de su colonia, de su casa, en su misma colonia. Pero pues, obviamente las mafias a veces trabajan así, que a la gente de su pueblo no les hacen nada. Entonces esa mujer empezó a sacar a las que llevaban ahí para prostituirlas, las empezó a meter en su casa, y luego fundó una casa hogar para recoger ese tipo de mujeres, y ese movimiento fue creciendo. Ahora la ONU la hizo parte de ella, ese movimiento que empezó esa joven cristiana, y ahora se llama la IOM o IM en inglés, que es, no sé qué significa, pero ahora no solamente ayuda a las mujeres, ahora ayuda a todas las familias, y no solo familias en un mismo país, sino que es un movimiento internacional por esa joven que dijo que estaba mostrando el reino de Jesucristo en el lugar donde ella vivía. Entonces hay otro ejemplo. En una escuela, un joven cristiano llegó con su pastor, y pastor, ¿qué puedo hacer? Yo solamente estudio. ¿Qué puedo hacer por Jesucristo si no tengo edad ni para subirme al altar, o me da miedo subirme al altar
y ese joven empezó un movimiento que empezó a delatar a los que hacían bullying. Y ese movimiento fue creciendo. No sé si alguna vez vieron Cartoon Network, Basta de Bullying. Ese movimiento empezó por un joven cristiano que el pastor le dijo que busca algo que Jesús odiaría. Entonces, todos esos grandes movimientos siempre han estado encabezados por los cristianos. El mundo quiere decir lo contrario, quieren decir no, que ellos le copian al mundo, pero no es así. En la música muchos dicen no, que ahora la música los cristianos quieren copiar a los del mundo, pero siempre ha sido al revés. Siempre ha sido el mundo quiere arruinar las cosas sagradas, o las cosas que los cristianos han comenzado. La Biblia nos habla que no hay ninguna cosa creada, ni ninguna cosa por crear, que no ha sido creada ya desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que ha sido creado hasta ahora, todo lo que falta por crear, ya ha sido creado en el pensamiento de Dios, y obviamente tarde o temprano se va a desarrollar en este mundo natural. Entonces, eso es el llamado que yo les traigo esta tarde, que entendamos realmente cuál es el llamado de nosotros. No solamente es tal vez venir a este lugar, porque es bonito, a mí me gusta venir, reunirnos, tocar ahí, ir a practicar, ir a comer, a mí me gusta. Entonces, no solamente se trata de eso, sino que yo quiero motivarlos de verdad, que háganse esta pregunta: ¿qué están haciendo por la causa de Jesús? Porque en la historia de toda la humanidad, del mundo entero, en los libros encontramos nombres de personajes que maravillosos. Entonces, personas que desafiaron a los que tenían el poder por una libertad, por reclamar un derecho. O sea, la historia pertenece a los valientes, a ustedes los valientes, porque los cobardes no son capaces de nada. Entonces, es mi enseñanza, que podamos ser realmente discípulos de Jesucristo en una era donde parece muy difícil todo, pero en realidad con Cristo lo podemos todo. Entonces, así que quiero que se pongan de pie. Voy a terminar hasta aquí para no hacer tan largo esto. Vamos a tocar una canción más para despedirnos, y pues eso quería transmitirles esta tarde, que ustedes tienen un llamado a ser discípulos, a ser apóstoles de Jesucristo. Entonces su llamado va más allá que solo servir en la iglesia, o tal vez servir en este lugar, o más que solo venir aquí, sino que todos estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo, a hacer lo que Él hizo, a sanar enfermos, a llevar este mundo a un encuentro con Dios. Entonces, eso es todo. Quiero que cierren sus ojos y vamos a cantar juntos. Los perdidos, salvos son al sonar de tu nombre. Los condenados, libres son al sonar de tu nombre. Todo temor no tiene lugar, y al sonar de tu nombre, todo enemigo tiene que huir. Al sonar de tu nombre, y Jesús
es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Y el débil fuerte es al sonar de tu nombre, y tu gracia se manifiesta, y al sonar de tu nombre los huérfanos descansarán, y al sonar de tu nombre enfermos sanos, muertos resucitados, y al sonar de tu nombre, y Jesús, digno es el Cordero inmolado, Hijo de Dios, exaltado eres tú. El mundo adora tu gran nombre. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria por siempre.